Saludos, soy Eduardo Murias, profesor de Radiología del curso intensivo Mir Asturias, y en estas clases de conceptos claves en medicina vamos a hablar de unos conceptos en radiología que son los hallazgos radiológicos de los tumores óseos. Vamos a hablar un poco de radiología de los tumores óseos. El objetivo de esta clase es describir correctamente una lesión ósea tumoral, no confundirse en los términos que estamos utilizando para describir esa lesión ósea tumoral y entender qué significa cada término radiológico que estamos utilizando, entender que morfológicamente tenemos una descripción que nos permite poner apellido a esa lesión tumoral que estamos viendo. Entonces vamos a describir correctamente una lesión ósea tumoral y entender el concepto radiológico. Vamos a hablar de la diferencia entre lesión lítica y lesión blástica. Vamos a intentar determinar cuál es la agresividad de la lesión por el patrón de destrucción del hueso y por el patrón de reparación del hueso. Vamos a intentar identificar cómo es la matriz de que está formada esa lesión ósea y vamos a intentar localizar la lesión. Lo primero que hay que conocer es la diferencia entre una lesión lítica y una lesión blástica. Las lesiones líticas son agujeros en el hueso. Lo que tenemos es una zona del hueso que se ha destruido por la presencia de unas células. Esas células destruyen el hueso y generan un agujero. De tal manera, el hueso que se ve blanco, aparece dentro de ese hueso una zona negra que está formada por esas células que han invadido el hueso. Ese agujero en el hueso es lo que se conoce como lesión lítica, es decir, un agujero en el hueso, se va a ver más negro. La lesión blástica se produce cuando existe una lesión que forma hueso. En este caso lo que vamos a tener es una zona del hueso más blanca porque ahí hay células que están formando hueso o aumentando la densidad del hueso. Y eso es lo que se conoce como lesión blástica. De esta manera, normalmente o de una forma clásica, se han descrito que existen metástasis líticas y metástasis blásticas. Hay un montón de lesiones que pueden simular una metástasis lítica y una metástasis blástica. Pero es verdad que típicamente las lesiones del cáncer de pulmón son lesiones óseas líticas, es decir, agujeros dentro del hueso. En cambio, las lesiones, por ejemplo, del cáncer de próstata en el hombre o del cáncer de mama en la mujer, suelen ser lesiones blásticas, formadoras de hueso, lesiones blancas dentro del hueso. El patrón de destrucción del hueso nos indica la agresividad de la lesión. Cuando nosotros tenemos una lesión dentro del hueso que tiene los bordes muy bien definidos, es decir, que podemos dibujarla con lápiz, nosotros en la radiografía podemos coger y dibujar y ver claramente dónde empieza la lesión y dónde termina la lesión, lo que se dice es que es una lesión lítica de bordes bien definidos. Esto nos indica que la lesión es de baja agresividad. ¿Por qué? Porque está rompiendo el hueso, pero no se salta a trozos de hueso, sino que va creciendo lentamente. Es un patrón de crecimiento lento, poco agresivo. Es un patrón de crecimiento poco agresivo y se suele corresponder, entre otras cosas, con lesiones benignas. Son lesiones poco agresivas. En cambio, cuando tengo una lesión de bordes mal definidos, por ejemplo en este caso, que no sé dónde empieza, tampoco sé dónde termina, no sé si aquí hay lesiones, no sé si esto es una lesión, no puedo dibujarla con un lápiz, entonces nos está indicando que es una lesión agresiva, está infiltrando el hueso y está rompiendo el hueso. Estas lesiones normalmente, como no podemos definirlas como líticas o blásticas, porque tenemos zonas líticas y blásticas dentro de la misma lesión, hablamos de lesiones permeativas, que el hueso está permeable, que se han hecho múltiples agujeros en el hueso. Entonces, las lesiones permeativas indican que lo que tiene ese hueso es una enfermedad agresiva. Y fijaros, decimos enfermedad agresiva. ¿Por qué enfermedad agresiva? Porque aunque lo asociemos con los tumores malignos óseos, por ejemplo, un osteosarcoma, hay lesiones que no son tumores malignos, como puede ser, por ejemplo, el granuloma eosinófilo, o por ejemplo las infecciones, que pueden dar lesiones permeativas. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos ante una lesión permeativa, es decir, que no sabemos dónde empieza, no sabemos dónde termina, tenemos que pensar en un tumor maligno óseo, pero también que podemos estar ante una infección del hueso, ¿vale? Por lo tanto, lesión de bordes bien definidos, lesiones que puedo dibujar con un lápiz, estamos ante lesiones poco agresivas. Lesiones que no sé dónde empiezan y dónde terminan. Lesiones que combinan agujeros con zonas más blancas. Lesiones que no puedo identificar exactamente dónde están. Lesiones agresivas. Tumores óseos malignos y también las infecciones. Cuando un paciente o cuando un hueso tiene una lesión que le está empezando a modificar su estructura normal, lo que hace el hueso es reaccionar contra ella.
El hueso crece y reacciona por el periósteo. Entonces aparece lo que se llama reacción perióstica, es decir, el periósteo reacciona a la presencia de esa lesión que está dentro del hueso. De tal manera que nosotros podemos identificar la lesión según la reacción perióstica. Entonces, ¿cuáles son las reacciones periósticas benignas, es decir, de lesiones poco agresivas? Aquellas lesiones que no tienen reacción perióstica, por ejemplo este encondroma de la mano en el cual tengo una lesión lítica que puedo dibujar con el dedo, por lo tanto es poco agresiva y además no observo nada en el periósteo que rodea el hueso, entonces estamos ante una lesión poco agresiva, o bien una lesión que se llama continua o periostitis benigna o reacción perióstica densa o bad stressing, que es el agujero en el hueso provoca que el periósteo se engruese pero blanco, es decir, hace como una pared. El hueso tiene tiempo, porque esa lesión es poco agresiva, a hacer una pared que rodea a la lesión que le está provocando su cambio en la estructura. Este engrosamiento blanco contiene esa lesión dentro del hueso y son lesiones entonces de características poco agresivas, y es lo que se conoce como periostitis benigna o esclerosis continua, o bien ausencia de reacción perióstica, de tal manera que si en una radiografía, en una pregunta nos dicen con ausencia de reacción perióstica, tengo que pensar que la lesión es poco agresiva y por lo tanto me estarán hablando probablemente de una neoplasia benigna o de otro tipo de lesión benigna de características poco agresivas. En cambio, cuando la lesión es muy agresiva, impiden que el periósteo del grueso pueda cubrir eficazmente la lesión. Es decir, el periósteo del hueso es incapaz de cubrir la lesión, de contener la lesión del hueso dentro, de contener esas células dentro del hueso. Y entonces lo que tenemos es una relación que normalmente se dice discontinua. ¿Por qué? Porque el periósteo intenta recoger esa lesión que está en el hueso, pero no consigue mantenerla dentro del hueso. Y son reacciones discontinuas y se asocian con lesiones agresivas. Por ejemplo, las lesiones agresivas más conocidas son el triángulo de Codman, las lesiones en rayos de sol, las espiculaciones. ¿Por qué? Porque esta lesión, que no sé dónde empieza y dónde termina, es una lesión de características permeativas, agresiva, no sé dónde empieza y dónde termina, rompe el hueso, se sale a las partes blandas y el periósteo al intentar reaccionar intenta cubrirla, pero no consigue cubrirla. El tumor sigue avanzando o esta lesión sigue avanzando y el periósteo intenta cubrirla, pero no consigue taparla del todo. Hace una reacción discontinua y es lo que se denomina triángulo de Codman, por ejemplo en este caso es un osteosarcoma. También puedo tener que el periósteo, en lugar de hacer un triángulo, en lugar de levantarse, lo que haga son líneas en rayos de sol. En este caso estamos ante una lesión o ante una reacción perióstea discontinua típica de las lesiones agresivas, por ejemplo en un sarcoma de Ewing. Y también en ocasiones tengo este tipo de lesiones, que son no sé dónde empieza, no sé dónde termina, tiene componente lítico, tiene componente blástico y además alrededor aparecen lesiones satélites en las partes blandas de zonas de periósteo que intentan calcificar para coger la lesión y no lo consiguen. Todos estos son lesiones características de reacción discontinua, de reacción perióstica discontinua y por lo tanto tengo que suponer que lo que hay debajo es una lesión de características agresivas. Entre la periostitis benigna y las lesiones discontinuas tenemos una lesión que es la lesión, el patrón de reparación en sacabocados, que nos indica que tiene una agresividad intermedia. Es muy importante este patrón de sacabocados porque prácticamente es patognomónico del adamantimoma de la tibia o del ameloblastoma de la mandíbula. Son dos lesiones que son característicamente provocan este tipo de reacción perióstica. Son lesiones en el cual yo puedo ver dónde empieza y dónde termina, pero hay como bocados en el hueso, reacciones sacabocados. Por lo tanto, lo que nos dice es que es una lesión poco agresiva, pero es agresiva. Esta lesión, como en burbujas, como en sacabocados, prácticamente es muy característica del adamantimoma de la tibia y del ameloblastoma en la mandíbula. Lo tercero que tenemos que ver en una lesión ósea es por qué está compuesta la lesión ósea, qué es lo que se denomina matriz de la lesión, qué es lo que hay dentro de la lesión que estoy viendo. Y se dividen típicamente en tres tipos de matriz. La primera es la matriz osteoide, el hueso. Y el hueso, como es blanco, cuando hay muchos osteocitos, mucha formación de hueso y mucho calcio, lo que tengo es una lesión que principalmente es blanca. Entonces lo que voy a ver normalmente es una lesión que empieza, o el nombre de esa lesión va a empezar por osteo.
osteo algo. Por ejemplo, un osteoma. Un osteoma es una lesión blanca dentro de un seno paranasal. Esa lesión blanca es una formación de hueso, es una matriz ósea y suele empezar por óseo, por ósteo. Cuando la lesión está formando cartílago, lo que aparece son imágenes como en paréntesis, como en líneas, y algunas veces con formación como de nubes, no tan blancas como en el hueso. Y es lo que se denomina matriz cartilaginosa, y está formada esa lesión principalmente por cartílago. Es un condro algo, por ejemplo, un osteocondroma, o un condroblastoma, o un condrosarcoma. Y cuando tengo una imagen en vídeo deslustrado, es decir, es blanca, pero tiene esta imagen parecida al vídeo deslustrado del pulmón, que es como un blanco sucio, un blanco roto, entonces estamos hablando de una matriz fibrosa. Y podemos ver, por ejemplo, en este caso, una displasia fibrosa. Esta lesión, por ejemplo, es muy característica, es un osteocondroma. ¿Por qué sabemos que es un osteocondroma? Sabemos que es un osteocondroma porque tiene un tallo y porque luego nace una especie de burbuja. Eso es correcto. Bien, pero si os fijáis, el tallo es blanco, está formado por matriz ósea y la burbuja es cartílago, en forma de paréntesis o en forma de nube. Entonces es un osteocondroma, ¿vale? Es un osteocondroma. Aquí tengo, por ejemplo, un tumor maligno del hueso, en este caso es un osteosarcoma. Fijaros cómo es muy blanco. Cuando veo esta imagen tan blanca, mucho más blanca que los huesos que están alrededor, esa lesión está formando hueso. Y tengo que darme de primera intención que estoy ante un osteo. En este caso, como tiene reacción perióstica y es de bordes mal definidos, puedo pensar en un osteosarcoma. Y por último, la localización de la lesión. ¿Cómo se localizan las lesiones en radiología? Pues lo primero que hay que decir es si está en las extremidades o si está en el esqueleto axial. Cuando hablo de esqueleto axial, hablo principalmente de las vértebras y del sacro. Y cuando hablo de las extremidades, hablo de la tibia, el peroné, de los huesos periféricos. Hay que decir dentro del hueso si está en la epífisis, si está en la diáfisis o si bien está en la fisis o se afecta a la fisis, que es la epífisis del hueso. Y luego dentro del propio hueso hay que decir si son centrales, si están en el centro del hueso, o si son excéntricos, si aparece de forma lateral, cerca de la cortical del hueso. Y también se afecta a eso, a la cortical del hueso. Con estas 4 zonas de localización podemos acabar de poner el apellido a las lesiones óseas. Recordamos, y es muy importante, las metástasis, que son lesiones agresivas, pueden hacer cualquier tipo de patrón del hueso. Puede hacer un patrón lítico, puede hacer un patrón blástico, puede hacer una lesión de características poco agresivas, puede hacer una reacción perióstica, puede hacer una reacción perióstica continua. Las metástasis pueden hacer cualquier cosa y siguen siendo lesiones malignas y agresivas. Y las infecciones, que no es un tumor, se comportan como lesiones óseas malignas, de tal manera que cuando diagnostiquemos en una radiografía un tumor maligno, osteosarcoma, sarcoma de Ewing, siempre tener en la cabeza que nos pueden estar preguntando una infección del hueso que radiológicamente siempre es muy parecida. Recordamos, lesión lítica, agujero en el hueso, lesión blástica, zona blanca en el hueso, lesión permeativa, es una lesión agresiva, el hueso no sabemos dónde empieza y dónde termina, tiene zonas líticas, zonas blásticas y no sabemos dónde está la lesión. Periostitis benigna es una reacción por la cual el periósteo del hueso puede cubrir la lesión y es una lesión de características poco agresivas. La reacciones sacabocados, que tiene una reacción intermedia de la meloblastoma, por ejemplo, que son esas imágenes como de mordeduras en los bordes del hueso. Triángulos de Koffman, imágenes en rayo de sol, que son reacciones discontinuas, reacciones periósticas discontinuas típicas de las lesiones muy agresivas. Recordamos la matriz osteoide, que es blanca, la cartilaginosa, que tiene forma de nubes o forma de paréntesis, y la matriz condroide o cartilaginosa. Y también recordar la matriz fibrosa, que suele tener imagen en vídeo deslustrado. Y acordaros de diferenciar muy bien si la lesión es diafisaria, metafisaria o epifisaria, porque nos permite identificar y poner apellido a la lesión ósea. Nada más. Muchas gracias.